estamos enfrente de la mansión del ex dueño de Crónica, Ricardo García. Recordemos que una de las quejas más importantes de María Elena, su hija, era el estado paupérrimo de abandono en el cual se encontraba la casa. Como podemos ver, esta situación no cambió. Podemos encontrar desde boletas de resúmenes impagos de telefonía celular, bancos, tarjetas de crédito, ni hablar de las condiciones en las que sigue estando la casa. Recordemos que cuando fue desalojada judicialmente Anabel Ascar, María Elena, la única heredera, la heredera universal de Ricardo García, decía que estaba indignada por el total estado de abandono de la mansión, por la deuda de $10.000, $10.000 de ABL que tenía la casa. Y fíjense este detalle, fíjense maderas, tachos, los vidrios totalmente sucios, ¿Qué sentiste cuando entraste a la casa? Nada, mucha bronca. Recordemos que los vecinos se quejaron por malos olores, hicieron una denuncia con bromatología por peligro de una epidemia de dengue. A pocos meses del desalojo de Anabel Ascar, las condiciones en las que está en la mansión son visiblemente peores. El estado sigue siendo calamitoso de la mansión del zar de las noticias. Y es impresionante realmente pasar por ahí, ¿eh? A veces justamente paso y miro a ver si encuentro alguna luz encendida o algo, pero nada. Y tal como dice el informe y esta cobertura da la tarde, está en condiciones deplorables la casa. Cori. Vamos a recordar un poco. 29 de junio de 2019 muere Ricardo García. En ese mismo lugar, en esa casona que estamos viendo, estaba acompañado de Anabel Ascar. Ella lo que dice es que lo acompañó hasta último momento, que estuvo a cargo de sus cuidados, que la hija María Elena había desaparecido, pero como siempre en toda historia siempre hay dos versiones. Luego del fallecimiento de Ricardo García, María Elena comienza una sucesión. Quien estaba en la casa viviendo era Anabela Ascar y así comienzan los problemas porque María Elena quería desalojar a Anabela Ascar, mientras que Anabela pedía una compensación económica por haber acompañado durante todos esos años a Ricardo García. No solamente acompañado, sino también cuidado. Lo que cuenta María Elena es que cuando intentaba acercarse o comunicarse con su padre, no tenía respuesta, que habían desconectado el timbre central de la casa, que no tenía llegada a su padre, mientras que Anabela dice todo lo contrario. Dice que su hija se había apartado de allí y del cuidado de su padre y que había desaparecido. La realidad es que luego de varias idas y vueltas llegan a una negociación, un acuerdo que hacen de manera privada y deja la casa, esta casona, allí en el barrio de Belgrano, Anabel Ascar, y quien se queda a cargo es la hija. Hasta lo último que nosotros sabíamos, se había puesto en venta esa casona. Ya la veíamos en mal estado cuando estaba Anabela, porque es una casona donde tenés que tener dinero para mantenerla, pagar los impuestos, y necesitas obviamente de gente que te ayude a mantener esa casa. Ahora la vemos mucho peor todavía, Y ¿no? tenía derecho a quedarse 2 años, ¿no? Por ley, por la relación que había tenido, porque recordemos, no estaban casados, pero sí habían tenido una relación pública de pareja. En algún momento igual la hija, bueno, a través de sus letrados, trató de instalar esa versión de que en realidad ellos no eran más pareja y que por ende ella no tenía derecho a nada y que en verdad esa casa por dentro eran como 2 casas en una, ¿no? Como que estaban terminantemente divididas y en una casa vivía Anabela y en la otra Héctor Ricardo García. En el informe la palabra de María Elena, esa, con el barbijo, que es la hija. Yo estuve presente en un programa cubriendo en vivo ese momento en el que por primera vez ingresa María Elena con su marido a la casa. Empiezan a sacar algunas cosas, ¿no? Y sobre todo a cortar la luz. ¿Por qué? Acá me está llegando una información que me dicen que Anabela, antes de irse de la casa, habría hecho destrozos. Destrozos. Por eso recuerdo que el marido de María Elena había llevado un grupo de trabajadores para ver en qué condiciones estaba, porque estaban tomando posesión de la casa para cortar la luz y porque en principio la idea era hacer refacciones para, tal vez, era la casa de su padre, ahí había vivido mucho tiempo, hay muchos recuerdos, pero después se dieron cuenta que el valor estaba más en el terreno, como muchas veces suele suceder, que en la casa. Entonces, por eso Cori decía que lo ponían a la venta. Pero
Lo que me están diciendo a mí, Anabela hizo un chiquero en la casa de Héctor Ricardo García antes de dejarla. La destrozó. Pero de más allá de bronca, eso que Lucas. contás vos, Lucas, más allá de eso que vos contás, también lo que se dice y lo que dejó expresar María Elena es que se habría llevado todas las cosas de valor Claro. que Sí. tenía su padre, Sí. no solamente de valor, sino también de valor afectivo, ¿no? Y sentimental para ella, que mágicamente habían desaparecido y que se había ocupado de dejar la casa en esas condiciones a manera de revancha, si Sí. querés. Sí. Con él. Ahora, recordemos, recuerdo de lo que compartido acá en el programa, que esta mujer, Anabela Ascar, cuidó hasta el último día de su vida a Héctor Ricardo García cuando ya no eran pareja. Ujú. Y ella estuvo ahí presente. Sí. No es nada Sí, fácil igual, cuidar a una Cari, persona enferma. Hay Eh, quienes dicen que Anabela ¿qué? no muestra en la tele lo que nosotros vimos de ella, lo que es en la vida personal. Mm. Todos los periodistas que hicimos hablar con Anabela Ascar está en un hermetismo total, Sí. no quiere hablar. Bueno, pero tampoco quedó bien parada. No quedó bien parada, pero no nos olvidemos que es una mujer que ha tenido un programa, que se ha reído de mucha gente, que se ha burlado, que ha hecho bullying, que ha utilizado a gente que no estaba en sus condiciones plenas, en sus facultades plenas mentales para estar en un programa de televisión y ha usufructuado de eso. Igual, Toda perdón, la y gente eso que trabajó, pero eso le claro. quita derecho para No, reclamar Pará. una No, compensación. Son pero dos toda la gente cuestiones que trabajó distintas. con ella, como César Notaro, que fue su productor durante años, hablan de maltratos, incluso de maltratos a Héctor Ricardo García. Sí. Por eso cierro diciendo, no sé si lo cuidó tanto. Sí, ahora como quién, eso. pero O sea, a veces recordemos que también Héctor Ricardo García decían, digamos, que era una persona muy especial. un Sí, que cajarrabia, seguramente también había Sí. hecho algunos Yo no malos entiendo- tratos no a entiendo la Anabela. Pero también se había hablado de un acuerdo entre ellos, ¿no? Porque cuando Héctor Ricardo García cae preso, ella toma la custodia de él, se hace responsable de él, digo, en su prisión domiciliaria. Por conveniencia se había hablado en aquel Por eso digo, entonces, ¿no? por eso hablo de la palabra acuerdo, porque Sí. por conveniencia ellos deciden estar juntos, ella, digamos, toma la custodia de él, y él, a cambio, le habría dado un 1% Sí. de lo que correspondía a la sociedad, ¿no? Que sería la propietaria de esa casa, esa sociedad. Quiere decir, ese 1% había estado a nombre de la madre de Anabela. Tal cual. Había mucha cuestión Sí. de documentación que había que ordenar justamente para lograr que Anabela saliera de esa Chicos, casa. Y con Anabela respecto a entraba, lo que Verónica. dice, Mm. con respecto a lo que decía Diego, de la cantidad de años que ellos convivieron, uno de los argumentos de María Elena fueron que no fueron suficientes la cantidad de años para estipular que ellos habían sido convivientes, porque en un determinado momento ellos se separaron porque ella había Mirá. estado en pareja Con con Rodríguez Rodríguez Sá. Sá. Encontré unos datos, bueno, a nosotros que siempre nos gusta repasar los bienes y los patrimonios, Sí. unas placas que habíamos hecho en Infama respecto a qué propiedades no tenía Anabela Ascar, según habíamos podido reconstruir, 2 departamentos en las calles Marcelo T. de Alvear y Boulogne-sur-Mer, Sí, en la es capital verdad. federal. Se hablaba que si era de ella o Ricardo García se los había obsequiado. Eso no había quedado claro. Bueno, pero la propietaria Sí, sí. es ella más allá, digamos, del origen, ¿no? Y un campo. Una chacra en Navarro Ajá. que la tenía alquilada, esto dando cuenta de que tenía patrimonio para vivir y que no tenía cuentas a su nombre llamativamente porque no creía en los bancos. Mirá. Igual Argentina, bueno, puede... suena lógico, ¿no? No creer Sí. en los bancos después del corralito. Y que en la sucesión había pedido $2 millones Sí. en un comienzo. Le habían contraofertado 300.000, pero no quería dar el brazo a torcer. Los herederos no querían dar el brazo a torcer. Ella se había bajado a 300.000 Sí. y los herederos no le querían dar absolutamente nada. No. Le dieron la casa y creo que es un secreto cuánto recibió, ¿no? Si es que recibió. Igual